RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarte, Manuel, muy amable. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo que todos los días hacen este inmenso servicio al Perú y al extranjero, y así es que estamos a vuestras órdenes. Sí, leía con mucha atención tu artículo, Ideal o Mito Social, ¿no? Diego Armando Maradona, ¿no? Para todos los sectores, para todos los estratos, ¿no? Para quienes gustan o no gusten del fútbol, ¿no? Para quienes también se interesen por la política. Maradona ha sido eso, ¿no? En sus 60 años de vida, ¿no? Exactamente. Quiero referirme de una manera sencilla, no académica, sino sencilla, práctica, sobre esos dos términos, ideal y mito. Maradona es un ser humano, fue un ser humano, sigue siendo un ser humano en nuestra memoria, pero tiene varias dimensiones. Como ser humano, como persona, como varón, como persona, tiene varias dimensiones. Hijo, ciudadano, padre o progenitor, porque no es lo mismo ser padre que progenitor. Y nadie sabe, en tanto y en cuanto no conoce la intimidad de las personas, como decían las abuelas, nadie sabe lo de nadie. No sabemos hoy cuánto fue padre y cuánto fue progenitor. El ciudadano Maradona ha estado siempre cerca a las autoridades que ejercían el poder, porque él se convierte en un símbolo que el poder no puede rechazar. Entonces, inicia su carrera paradójicamente en el equipo donde el administrador o el dirigente de la asociación era Mauricio Macri, y termina su vida con quienes vencen a Mauricio Macri. Y en todo ese tiempo Maradona en uno u otro momento siempre ha estado cerca de quien era el presidente de la Argentina, menos con los de la UCR, con los de la Unión Cívica Radical, pero sí con De la Rúa. Ahora, mucha gente acá no sabe quién es De la Rúa. Tal vez los jóvenes saben que se llamaba De la Rúa el primer consorte o esposo o pareja de Shakira, pero no saben más allá de eso, y que hoy día ella está casada con Piqué, que es un jugador del Barcelona. Esos son los temas claves de la contemporaneidad. Pero la gente no sabe aquí en el Perú, por ejemplo, sino muy pocos, que hay hasta una iglesia que ya deja de lado la persona y se va al mito, una iglesia maradónica, una iglesia que ha sido fundada por un conjunto de personas para institucionalizar el mito. No es una iglesia en el sentido religioso de la palabra, sino de religiosidad, de adhesión al mito y de cultivo del mito social. Esa iglesia tiene sus instituciones y sus prácticas, tiene su Ave María, su Padre Nuestro, y creo que tiene hasta su Te Deum. Y por eso escriben D mayúscula, el número 1 que sustituye a la I, el número 0 que sustituye a la O y la palabra S. Y entonces con esas cuatro grafías hacen la palabra Dios. En consecuencia, sigamos con el tema. Maradona, ser humano, Maradona, varón, tiene varias dimensiones. Y una de las dimensiones que estábamos tocando es su relación con el poder. Él se sentía satisfecho cerca del poder, pero el poder se sentía mucho más satisfecho porque lo usaba. No estoy hablando acá ninguna cosa contra Maradona, estamos tratando de ver cómo funcionan las cosas en la realidad. Maradona termina sus vidas adhiriendo a una posición peronista, de izquierda, socialista o popular, o como le quieran llamar. A mí no me gusta mucho el término populista porque se usa para todo. Populista de derecha, populista de izquierda, populista del centro, populista de arriba, populista para abajo. Un término que científicamente no dice mucho. Y él pasó varios años de su vida en Cuba, recuperándose de sus aflicciones como ser humano, porque fue un drogadicto y muere precisamente por el efecto acumulado de todo lo que ha consumido en su vida, más los ansiolíticos que tenía. Estoy citando al médico, no estoy inventando nada, estoy citando al médico, y que le produce finalmente ese debilitamiento y esa parálisis de su vida. Entonces, repitamos, Maradona tiene una dimensión de ser humano que hay que respetar,
pero no fue como ser humano un ideal, no encarnó los ideales. Yo no le diría a mis hijos, tienen que ser como Maradona, ser humano, porque le estaría diciendo, tienen que ser irreverentes con todo, tienen que ser drogadictos o admitir que la droga es así. Yo no le diría eso. Yo le diría, si quieren ser como Maradona, sean como Maradona dentro de la cancha. Un deportista genial, un deportista que vivió el fútbol desde niño hasta prácticamente en que murió. Eso sí, pero eso hay que diferenciarlo, porque no hay que confundir Chana con Juana. Y en Maradona el mito va a persistir, porque va a estar ligado a aquellos corrientes del poder que lo usaron y aquellas corrientes sociales que él encarnó. Era un niño pobre. Los que se ven en la televisión bonaerense, incluso en la televisión italiana, que se movió toda la gente del Napoli, que lo quiere, que lo adora, no vas a ver toda la gente con la ropa y la vestimenta de moda, con zapatillas, Nike, polos especiales, pantalones, iPhone, no, vas a ver jóvenes descamisados, vas a ver jóvenes del mundo popular, del mundo que lo adora, del mundo para el cual es el mito y en el cual se ha encarnado. Y finalmente hay una dimensión, antes de tu pregunta, déjame enunciar solamente la dimensión empresarial. Maradona ha vivido en muchos sitios y deja un patrimonio que será materia de los abogados, como siempre cobrarán sus costas, cobrarán por sus servicios. Tiene inversiones. Yo no sé que haya dejado inversiones en Cuba, donde vivió tanto tiempo y donde recibió tanto, pero tiene inversiones en la Argentina y en otras partes del mundo, como se sabe por internet. Entonces, este ser humano Maradona deja de ser un ideal, se encarna y se convierte en un mito social con una dimensión política, con el deporte espectáculo, que es un negocio, no es una donación, es un negocio, con las inversiones que él hizo, con lo que cobraba por representar las zapatillas Nike o Adidas o lo que sea. En consecuencia, hay que distinguir entre el ser humano, que no representa para muchas personas y para mí también el ideal de ser humano de persona, pero sí el mito, el jugador que dinamiza la política, la vida social, una generación o varias generaciones, más varones que mujeres, más varones que mujeres, pero también mujeres, y que va a continuar como mito social vinculado al deporte espectáculo, que es una de las grandes inversiones del mundo contemporáneo. Discúlpame que te haya interrumpido, ahora sí te escucho en tu intervención o repregunta. No, interesante lo que planteas, ¿no? Dentro de lo que significó la personalidad de Maradona. Pero en tu artículo citas algo que es interesante, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar, ¿no? Nos acaba de transportar quién era Maradona como futbolista, ¿no? Una persona que todo lo que tocaba se convertía en dinero, ¿no? Era de una u otra manera aquel personaje, aquel futbolista, ¿no? De donde llegaba, todo estaba fijado para el mercado, para el marketing, para el negocio, ¿no? Pero eso era lo formal. Pero Maradona, tú también citas algo interesante, ¿no? Maradona trasuntó entre lo formal y lo informal, ¿no? Ese es el otro lado, ¿no? Así es. Y yo no puedo citar ahora a una persona que es psicólogo de profesión, persona psicóloga de profesión, no puedo citar su nombre, pero sí te diré una cosa. Esta persona piensa, por todo aquello que he observado, que Maradona fue un hombre muy infeliz, que siempre andaba buscando un reconocimiento y rompiendo reglas precisamente para tener el reconocimiento, pero que tenía una felicidad por chispazos, por momentos, por destellos, y su única continuidad fue el fútbol, y la otra continuidad de una vida privada muy desastrosa que no se la deseamos a nadie, ni a sus fans, ni a sus posibles detractores que hoy día no saldrán porque tendrán miedo de hablar contra el mito, dejo entender. Y este es un asunto muy importante, a ver, que nuestra gente y sobre todo los jóvenes distingan entre un deportista que en la cancha fue un genio, que encarnó en un momento grave de la crisis argentina la revancha contra
la derrota de 1982 por las Malvinas, eso lo hace grande. Pero si uno busca inclusive Wikipedia, yo lo he hecho, va a encontrar que un absolutamente desconocido, que nadie sabe, yo que tampoco me acuerdo su nombre en este momento, futbolista austríaco, es el campeón mundial de los goles con más de 600 goles, y que en esa tabla informativa de la Wikipedia, o que puede uno encontrar en otras redes especializadas, Maradona no figura sino con sus 94 goles, pero esos goles lo hacen genio, no lo hacen los centenares de goles. Y una cosa, un paréntesis interesante para nosotros, solamente tenemos en esa información a Valeriano López. Boys jugó en el extranjero, en Colombia, pero Valeriano López, que era también un hombre nacido del pueblo, se caracterizaba por un elemento que es característico a la gran mayoría de los jugadores peruanos: la indisciplina, la falta de armonía personal, de autocontrol, de mantener normas básicas para ser mejores y no solo chispazos. Y la otra persona que figura ahí es Paolo Guerrero, que dentro de todo el universo de nuestros jugadores que tienen también a Maradona como ídolo, es el menos, por lo menos en mi información, es el menos indisciplinado, por así decirlo. Y el más disciplinado y el más goleador de todos ellos es un blanco que habla alemán, que tiene doble nacionalidad, que se apellida Pizarro, que viene de otra familia y que nunca ha tenido este tipo de altibajos o de escándalos sociales como otros jugadores. ¿Por qué digo esto? Porque hay que relacionar el ideal y el mito con la vida de los peruanos y de las peruanas, con la vida de los jóvenes, y repetir y decirles que el ideal de persona no está encarnado en Maradona. El ideal del futbolista dentro de la cancha genial sí es Maradona. Seguirá siendo un mito, porque no tiene que ver con el número de goles, ni con su educación, tiene que ver con su iconoclasia, que representa formas del ser popular, que nos ha recordado hace muchos años para el Perú unos luminosos trabajos de Carlos Franco. Entonces, eso es lo que yo quería fundamentalmente señalar, y que seguirá siendo un mito aprovechado por el poder, por distintas políticas, por el poder y por el dinero, porque también se necesita ese mito para la recuperación económica de las inversiones futbolísticas y del manejo de los estadios y de la continuidad de aquellas cosas que sirven para fusionar a un país en un momento determinado para darle autoestima y orgullo, o bien para mantenerlo alienado. Ahora, lo que tú señalas, Emanuel, ¿no? Esa iconoclasia popular, ¿no? Que se sintetiza a donde iba Maradona, ¿no? Porque Maradona exactamente, mucha gente lo asocia, ¿no? Con el barrio, ¿no? Con la pobreza, ¿no? Con el esfuerzo hecho desde niño, ¿no? Con muchas veces situaciones de desarraigo. Mucha gente se identifica en eso. En Argentina, ayer lo que has podido observar, porque tú ves permanentemente televisión internacional, estás muy informado. ¿Cómo resumes lo ocurrido ayer en Argentina, ¿no? Ese desborde que de una u otra manera nuevamente pone en el tapete al mito Maradona, ¿no? Exactamente. Es un desborde, es una expresión popular policlasista, pero básicamente popular, no de clase media ni de clases altas, sino policlasista, pero principalmente de contenido popular, de contenido urbano, de expresión del mito, del desahogo frente a la circunstancia que se vive. Esto probablemente hubiera tenido también olor de multitudes, como decían los antiguos periodistas, pero esto se ha hecho mucho más fuerte durante la pandemia. Hemos visto en la televisión miles de personas sin protección, que allá le llaman barbijo y aquí le llamamos otra cosa. Miles de personas sin eso, trepando como si hubieran trepado aquí el Congreso o la Casa de Pizarro, o como le llaman Palacio de Gobierno. Yo prefiero llamarle Casa de Gobierno y no Palacio. Todas esas cosas se han visto porque este mito
se encarna y pasa a la posteridad en un momento de crisis mundial, no solamente en la Argentina, que está peor que el Perú en términos pandémicos y nosotros andamos compitiendo con ellos hacia abajo por ahí. Y en consecuencia, esta fusión encarna un momento de exaltación popular, de contagio emocional más que racional, que es aprovechado racionalmente por las redes de la gran prensa y seguramente por la utilización de los elementos que han quedado. La venta de camisetas, van a aparecer muchas cosas, va a haber toda una industria en base a Maradona, el mito que ha fallecido pero que vive en el corazón de la gente y que va a servir, como digo, no de una sola manera, sino de una manera polivalente. En un extremo puede servir para fortalecer la autoestima y la voluntad de ser, pero en otro extremo puede servir para mantener a la gente alienada, no educada. Esa es mi reflexión principal. Manuel Bernales, como siempre, un fuerte abrazo a la distancia, agradecerte, como siempre, la colaboración con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es grato conversar contigo, Manuel. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias y déjenme decirles que yo también he sido admirador de Maradona, no por sus muchos goles ni por su indisciplina, sino por su evidente genialidad y porque supo despertar aquello que necesita, aunque sea polivalente, aunque tenga varias utilizaciones y significados, pero que los pueblos y las clases sociales, las generaciones necesitan en un momento determinado. Maradona seguirá siendo recordado como un joven, no como el hombre deteriorado que muere a los 60 años, por las nuevas generaciones. Eso es un mito. Un fuerte abrazo, como siempre, Manuel. Grato conversar contigo. RCR, la red que comunica y une al Perú.